Las respuestas que dio un lama. Nunca se está más cerca de la autorrealización que cuando se está junto al 5 de los 7. Y nunca se está más cerca del abismo que cuando se está junto al 5 de los 7. Samael Aun Weor. Segunda edición, Medellín, Colombia, 1978. Presentado por www.gnosissamaelaunweor.org. Biografía de Samael Aun Weor. En un lugar desconocido hasta ahora, tuvo lugar un acontecimiento que ha repercutido ampliamente en el desarrollo del esoterismo contemporáneo. Nos referimos concretamente al nacimiento del líder mundial del movimiento gnóstico internacional, V.M. Samael Aun Weor. Enigmático ser, de extraordinaria cultura esotérica, rodeado de 5 millones de militantes del gnosticismo intercontinental. Como todos los hombres que han descollado en el devenir de los tiempos, Samael Aun Weor ha causado un revuelo gigantesco en los medios científicos, literarios, artísticos, religiosos y esotéricos, no solo por la cantidad abrumadora de obras que ha escrito y que a su vez hoy están siendo traducidas a 4 idiomas, sino también por los acontecimientos que han llenado su vida, por cierto dura y trabajosa. Hombre de estatura regular, de anchos hombros, de mirada muy penetrante, rasgos egipcios y piel clara, Samael Aun Weor es, a diferencia de tantos filósofos, místicos, parapsicólogos o esoteristas, un hombre exclusivamente práctico en un 100%. Siempre se ha definido a sí mismos como un instrumento que utiliza su real ser interior, para entregar a la humanidad de esta época un mensaje tremendamente revolucionario, que acaba con todos los dogmas y tiranías del intelecto y se reduce a una práctica intensa de ciertos principios de carácter oriental y de tipo trascendental. Pues bien, este personaje, ya conocido en 3 continentes, nació, según lo han hecho saber quienes presenciaron su llegada a este mundo, en medio de terremotos y guerras. Algunos allegados dicen que nació un 6 de marzo de 1917, cuando todavía rugía la Primera Guerra Mundial con toda la crueldad que la caracterizó. De igual modo, cuentan quienes lo vieron nacer, que su padre fue un hombre de gran estatura, de descendencia africana y por ello de color subido, de manos muy anchas y con textura robusta. Su madre la describen como una mujer vestida a la usanza del siglo pasado, es decir, de vestido largo llegando a tocar sus tobillos, blusa de manga larga con encajes en las muñecas, gustosa de llevar sombrero sobre su cabeza, muy señorial y además de ascendencia árabe. Corrieron los días y este niño, que era para entonces muy despierto, solía jugar muy poco con sus compañeros de vecindario, pues prefería más la meditación en posición de loto, sentado sobre el tejado de su modesta casa. En la escuela se comportaba de una manera muy extraña, pues siempre pensó que los estudios intelectuales que se imparten en los liceos, universidades, o escuelas en general, no guardan ninguna concordancia con las diversas partes superiores existenciales del ser interior profundo de cualquier criatura humana. Por todas estas razones no era extraño observarlo bostezando en pleno desarrollo de la clase, motivo por el cual sus maestros de aula lo regañaban incesantemente y lo prendían de sus orejas como sanción a su actuación. Sus notas, como dato curioso, oscilaban entre puros ceros de asignatura en asignatura y todo este orden de cosas se fue poniendo cada vez más y más difícil hasta que sucedió lo que lógicamente tenía que suceder, lo expulsaron de su colegio. Con estos hechos tan contrarrestantes, el maestro Samael Aun Weor empezó a estudiar lo superficial que resultaba la vida común y corriente que se desenvuelve bajo los rayos del sol, sobre este afligido mundo. Llegando a su adolescencia vivenció por 3 veces eso que en Oriente se denomina el vacío iluminador, lo cual dejó en su psiquis y en su alma una experiencia inolvidable por la cual muchos envidiarían atravesar. Según el budismo estrictamente disciplinario, el vacío iluminador es la experimentación de la vida libre en su movimiento. Es la esencia misma de la vida, es precisamente la captación de lo real o de eso denominado como verdad. Tal vivencia, según palabras del mismo maestro Samael, deja en el interior del hombre un elemento especial que transforma radicalmente y nos convierte en verdaderos aspirantes del camino secreto.
y consecuencialmente se siente la necesidad imperiosa de realizar el cambio radical. Es bueno añadir que desde su infancia, el maestro Samael presentía la misión que le aguardaba como legítimo bodhisattva de compasión y por ello, para él no resultó extraño en modo alguno, la observación de fenómenos metafísicos en todo momento. Como ya dijimos antes, siempre fue un incesante buscador de las causas de la vida y de la muerte. Lo animó siempre a trabajar su anhelo de conocer por vía de la experimentación directa, los diversos procesos ocultos que originan los acontecimientos diversos que conforman la existencia de todo humanoide. Llegando a esa etapa de la vida, en que los jóvenes se sienten invadidos por las influencias, el entonces bodhisattva de quien es hoy el V.M. Samael Aung Weor, también recibió en su corazón los encantos de eso que se llama romanticismo, y como verdadero conocedor de la más excelente retórica y diestro en el manejo de las conductas humanas, se vio a menudo en escenas de declaraciones amorosas, brindis de bohemios, doncellas hermosas, conflictos de celos, etc., etc. Así transcurría la vida de quien más tarde llegaría a ser el revelador mundial de las claves de la liberación humana. Varias fueron las mujeres a quienes aquel joven de entonces sorprendió, narrándoles de antemano los acontecimientos que luego, varios años después, se cumplirían al pie de la letra, en torno de sus vidas. Al llegar a estas alturas de esta biografía, conviene añadir que cierto día andando de visita por Sudamérica, caminando por esas calles empedradas de las ciudades que por allí abundan, lo interceptó una dama iniciada en los misterios egipcios y luego de las consabidas presentaciones le inquirió al maestro de esta manera: ¿cuándo naciste? El maestro respondió: dicen por ahí que nací el 6 de marzo de 1917. A lo cual añadió aquella mujer: te equivocas, pues en 1919 tú me visitabas en Los Ángeles, California, para cobrarme una deuda que yo tenía pendiente contigo. Antes de retirarse aquella dama, alcanzó a decir además: y esto que te he dicho es solo una parte del misterio que te envuelve, luego llegarás a saber algunos otros detalles igualmente sorprendentes. Es importante saber que el maestro Samael, aun teniendo su bodhisattva caído, poseyó siempre el don de la ubicuidad y gracias a ello pudo durante la Segunda Guerra Mundial entrevistarse personalmente con el alto mando alemán y conocer por lo tanto, personalmente, a Adolfo Hitler, el Führer, y además se entrevistó con el duque de Windsor y con el general de Gaulle. Cosas como estas, dejan sorprendidos a los estudiantes comunes del esoterismo, por estar acostumbrados, estos últimos, a simples divagaciones en materia del ocultismo. Retrocediendo en el tiempo hemos llegado a investigar que el entonces bodhisattva, de capa caída, sufrió una pubertad bastante difícil debido precisamente a una madrastra que cumplió una amarga misión, cual fue la de hacerle la vida imposible, llegando a extremos de azotarlo continuamente en la espalda dejando en su piel cicatrices que hoy todavía permanecen. Esta situación se fue tornando cada vez más aguda y motivó a aquel joven a salirse de su casa, jurando no regresar jamás. Antes de que esto ocurriera se había desempeñado, a los 9 años, como monaguillo de una iglesia suramericana. Este oficio lo obligó a temprana edad a aprender latín y recitar versos cristianos en la iglesia susodicha. La personalidad de aquel innato ocultista, siempre se ha visto contrastada con aspectos muy curiosos. Por ejemplo, muchas personas dan testimonio de haber visto al maestro Samael Aung Weor, cabalgando como un experto jinete y con su caballo hacia largos recorridos. Y en uno de tantos, se encontró con una mina de oro en el corazón de una montaña suramericana. Aquel hecho no dejó de despertar asombro en el interior del bodhisattva, empero como místico trascendental, siempre ajeno a las cosas banales de este mundo, optó por indicar con unas piedras de oro, mediante la estructuración de una cruz, el sitio de dicha mina. Continuó en aquella oportunidad cabalgando y en el trayecto de su recorrido, se cruzó con unos campesinos quienes le interrogaron acerca de la procedencia de algunas piedritas de oro que el maestro Samael les enseñó. Ante la pregunta el maestro refirió de la siguiente manera: estas piedritas proceden de una mina que encontré más atrás.
Tales frases dejaron consternados a aquellos arrieros, lo cual los llevó a pedirle la dirección de la tal mina. El maestro nuevamente enfatizó: la dirección no se las daré, porque eso traería pleitos, muertes y verdugos, aparte de terratenientes de ambiciones desenfrenadas que llevarían a unos hombres a convertirse en terratenientes de otros. Todas estas cosas, iban dejando en las mentes de quienes lo conocían, una imagen bastante difícil de comprender, por el hecho de que todo humanoide siempre se desboca ante el dinero. Por boca del propio maestro Samael, sabemos que en aquella época de su vida, se vio obligado a meter en la cuarta dimensión a la mina en su totalidad, para evitar que cundiera la corrupción entre las gentes de aquellas comunidades. Desde sus comienzos, su ansiedad por conocer lo llevó a estudiar toda clase de libros sobre temas esotéricos, se adentró además en las escuelas de espiritismo, rosacrucismo, masonería, teosofía, etc. De todo aquello solo sacó provecho a lo que él pudo evidenciar y lo demás lo desechó por considerarlo simples sofisterías, banales teorías. Conviene dar a conocer el hecho de que a los 16 años de edad, dictó su primera conferencia, dejando atónitos a quienes le escuchaban. Acostumbraba además pasearse por los cementerios y reposar en los mismos deleitándose en la lectura de libros que narraban asuntos de ultratumba. Prefacio. El esoterismo crístico revolucionario avanza victorioso sobre la faz de la tierra. Este libro que tenéis en vuestras manos, querido lector, contiene las respuestas extraordinarias de un lama tibetano en las cuales se halla condensada la sabiduría antigua. La obra magnífica escrita por Oscar Uzcategui, informa al mundo occidental sobre cuestiones trascendentales desconocidas en su totalidad para la humanidad actual. En cada capítulo se dilucidan extrañas preguntas, acompañadas siempre de respuestas sorprendentes. Los lectores llenos de inquietudes místicas podrán beber del licor de la sabiduría en este libro de características esotéricas. Desde los antiguos tiempos se rindió siempre culto a los misterios crísticos, mas nunca nadie conoció el secreto de la cristificación tal como hoy en día aparece en este libro de Oscar Uzcategui. Hay en cada pregunta cierta forma de esoterismo místico y en cada respuesta una incógnita develada que los lectores sabrán comprender. Por doquiera brilla en las páginas de esta obra el verbo candente de la magia y de la música deliciosa del espíritu. No cabe duda alguna de que esta obra ha sido escrita con caracteres de fuego. Cada palabra, en realidad de verdad, crepita ardientemente entre el aura del universo. La pluma de Oscar Uzcategui fue capaz de condensar en este libro las inquietudes más sobresalientes de todos los aspirantes a la gnosis. Samael Aun Weor. Nota del autor. Las respuestas que dio un lama, es una obra dirigida a quienes gustan de la síntesis ideológica del pensar humano. Es precisamente ese factor sintético lo que hace diferenciar a este sabio contemporáneo, Samael Aun Weor, de cualquier otro autor o investigador dentro de las ciencias herméticas. Siempre hemos pensado que escribir, describir o señalar con tino o precisión la trayectoria de alguien muy diferente al común y corriente de la gran marea humana, no es cosa fácil. A despecho de los escépticos y de los ignorantes ilustrados de esta época moderna, Samael Aun Weor, irrumpe en la escena para traernos un conocimiento revelador capaz de transformarnos radicalmente y de darle un sentido lógico a la vida del hombre. La gnosis es una doctrina regeneradora de las tradiciones arcaicas que flamea entre el universo, cual aguerrida bandera empuñada en su diestra por un hombre verdadero, expresión viviente de la fuerza solar encarnada. El gnosticismo como filosofía práctica era ya esperado por quienes ansiaban de verdad un cambio profundo dentro de las corrientes del pensamiento. Un sol humanizado, una nueva energía mística, artística, científica, literaria y filosófica, era ciertamente lo que faltaba para poder organizar el crucigrama de la existencia. Todas estas cualidades las encontramos conjugadas en el lama Samael Aun Weor. La sabiduría y el amor, la severidad y la dulzura, inteligencia y comprensión, son detalles que se enlazan armoniosamente dentro de este personaje, y por consecuencia dentro de su doctrina.
El estilo literario de este enigmático ser en nada tiene que envidiar a los estilistas contemporáneos, por el contrario, pronto se convertirá en fuente inagotable para generar nuevos caminos a los amantes de la pluma. Los argumentos científicos explicados por Samael Aun Weor en sus obras, echan por tierra todos aquellos dogmas absurdos que venían formando un abismo entre el hombre y los fenómenos metafísicos. Por primera vez, en este siglo, la raza humana cuenta con la antorcha de la gnosis, para quemar las telarañas que impedían ver la luz. Esa luz que permanecía oculta en los diversos textos sagrados repletos de simbolismo y extraños anagramas. Por esta razón es bastante arduo pretender dar a conocer, con la amplitud requerida, la trascendencia del mensaje expresado por este lama. Esta obra es un aporte para los interesados en compenetrarse con las raíces del gnosticismo internacional. Las respuestas dadas por este filósofo están llenas de una exactitud increíble pues no vienen acompañadas de hipótesis subjetivas como acostumbran hacerlo otros autores o investigadores. La agudeza de cada respuesta indica, señala, apunta a un conocimiento de causa por parte del interrogado y sus expresiones denotan un extraordinario manejo de las leyes de la didáctica y de la dialéctica. Por estos motivos nos hemos esforzado en llevar a la luz pública, la doctrina de la síntesis, a través de, las respuestas que dio un lama. Pensamientos. Nadie puede en realidad experimentar la libertad, en tanto su conciencia continúe embotellada en el mí mismo, en el sí mismo. Samael Aun Weor. Buscad la verdad y ella os hará libres. Las Escrituras. Es el hombre quien engrandece a la verdad, y no la verdad al hombre. Confucio. El conocimiento otorga la libertad. Sri Swami Sivananda. Solo es digno de libertad aquel que es capaz de conquistarla día a día. Goethe. P. ¿Qué es un cosmocrator? R. Un individuo sagrado perteneciente al ejército de los constructores de la aurora del Manvantara. P. ¿Por qué en los diccionarios esotéricos figura Samael como un cosmocrator? R. Porque mi real ser interior profundo sí lo es, pero en cuanto a mí como persona, me considero un vil gusano de la tierra, algo que no tiene la menor importancia. Pero si quiere citarse a mi Dios interior profundo, él sí es un cosmocrator. P. ¿Cómo explica usted el don de la ubicuidad que tiene su real ser? R. Bueno, es muy normal la ubicuidad. Aquellos que hemos efectuado la gran obra tenemos la oportunidad de manifestar, esplendorosamente, la ubicuidad. Así, por ejemplo, puedo yo vivir aquí en el mundo occidental y, sin embargo, estar también simultáneamente en el Tíbet, haciéndome visible y tangible allí, conduciendo caravanas a través de los Himalayas, etc. Todas estas cosas son conocidas en nuestro monasterio situado o ubicado geográficamente a la derecha del Valle Sagrado de Amitabha. P. ¿Cómo define usted a un maestro de la Logia Blanca? R. Un adepto de la Blanca Hermandad, como cualquier individuo del círculo consciente la humanidad solar, es alguien que ha alcanzado la estatura del auténtico hombre real. Indubitablemente, existen grados de perfección del adepto, ya que en realidad de verdad alcanzar el adeptado es una cosa y llegar a la perfección en el adeptado es algo también diferente. Muchos han alcanzado el adeptado, pero muy raros son los que han llegado a la perfección en el adeptado. P. ¿Cómo define usted a un superhombre? R. Un superhombre es aquel que ha llegado a la perfección en el adeptado, aquel que se ha integrado con la divinidad. Es así como debe entenderse al superhombre. P. Signo de interrogación abierta. ¿Quiere esto decir que la conciencia de un adepto no es igual a la de un superhombre? R. En todo hay grados y existen distintos niveles del ser. Por encima de nosotros existe un nivel superior del ser y, por debajo de nosotros, hay un nivel inferior del ser. Podemos pasar a un nivel superior eliminando cierta cantidad de agregados psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos, obviamente, también así es posible llegar al nivel más elevado del ser para transformarnos en superhombres. Distingamos pues a un adepto que ya llegó al estado de superhombre, de otro que todavía no ha llegado.
Esas son las diferencias que existen entre los distintos adeptos del círculo consciente de la humanidad solar. P. ¿Alcanzó usted en otros Manvantaras el grado de superhombre? R. Entiendo que el superhombre auténtico es lo divinal en un hombre, así, pues, lo que cuenta en nosotros es el ser. Cuando el ser se ha integrado totalmente, tenemos al superhombre. P. Venerable maestro, ¿es usted inmortal? R. Claro que sí. Esto es obvio, puesto que poseo un cuerpo vivo en Egipto, en estado de catalepsia. En estas condiciones tengo que gozar de la inmortalidad, eso es obvio. P. ¿Podría explicarnos un poco más lo de la momia egipcia que posee allá en la tierra de los faraones? R. No solo yo la poseo, muchos otros sacerdotes tienen sus cuerpos momificados en el Valle de los Reyes. Es decir, que también hay un grupo de hermanos mayores que dejaron sus cuerpos en estado de catalepsia, de manera que tales cuerpos, aún hoy, están vivos, y mi caso es uno de esos. P. ¿Estuvo usted presente en la época en que vivió Tutankamón? R. En Egipto solo tuve cuerpo físico durante la dinastía del faraón Kefren. P. ¿Podríamos saber qué función tiene, en su existencia actual, esa momia egipcia? R. Es útil, porque mediante un intercambio atómico constante llegaré a poseerla totalmente en mi presente existencia. Esto significa que continuaré existiendo en el mundo con tal momia. P. ¿Estuvo usted reencarnado alguna vez en la antigua China? R. Sí, en la personalidad de Chou Li. También tuve otras personalidades. Así, pues, tuve varias reencarnaciones en la antigua China. P. De sus pasadas reencarnaciones, ¿cuál le parece que fue más provechosa para la humanidad? R. Aquella que tuve como Julio César, porque establecimos un escenario para que la cuarta subraza, de la quinta raza aria, tuviera donde desenvolverse. P. ¿Es cierto que usted poseerá, en un futuro inmediato, el don de lenguas? R. Bueno, eso dependerá del Padre, y si él me lo concede, pues tanto mejor, ya que lo necesito para hacer labor por la humanidad. P. ¿Podría darnos una definición completa de lo que es realmente la piedra filosofal? R. La piedra filosofal es el Cristo íntimo vestido con los cuerpos de oro. Empero, para que los cuerpos existenciales del ser se conviertan en oro puro, es preciso ser alquimista y trabajar arduamente en la gran obra. Todos los alquimistas pueden darse el lujo de poseer cuerpos de oro puro, pero, claro está, alquimista no es cualquier hijo de vecino. P. ¿Cuándo alcanzará usted, venerable maestro, la citada piedra filosofal? R. En 1978 se me entregará el carbunclo rojo. Afortunadamente, con ese carbunclo podremos ayudar mucho a la humanidad. A este carbunclo rojo también se le denomina diamante precioso, con el cual se cincelaron las paredes que constituyeron el templo de Salomón. El que tenga entendimiento que entienda, porque aquí hay sabiduría. No es cosa fácil llegar a poseer los vehículos superiores del ser y nadie puede poseerlos si antes no elimina el mercurio seco de la filosofía. El mercurio seco no es otra cosa que los agregados psíquicos inhumanos, viva personificación de nuestros errores, de nuestros defectos psicológicos. No sería posible labrar la piedra filosofal si no se desintegra el mercurio seco y se elimina el azufre arsenicado o fuego venenoso, bestial, animal. Hay muchos iniciados que se han dado el lujo de fabricar los cuerpos existenciales del ser, pero son raros aquellos que han logrado fijar el oro en los cuerpos. Tal oro se encuentra, normalmente, en el esperma sagrado. Afortunadamente, dentro de cada criatura humana existe un alquimista, denominado antimonio. Ciertamente al antimonio le corresponde la tarea de fijar el espíritu del oro en los cuerpos existenciales del ser. Así es como los cuerpos existenciales del ser, fabricados en la forja de los cíclopes, llegan a convertirse en vehículos de oro puro, en el Cristo íntimo revestido con tales cuerpos, en la misma piedra filosofal. P. ¿Podría decirnos qué poderes concede la piedra filosofal? R. Cuando el maestro posee la piedra filosofal tiene por añadidura, la medicina universal.
Esto significa que no se enferma nunca, significa que puede vivir sano, porque entre el ser y el cuerpo físico ya no existe el obstáculo del ego. Es el ego el que destruye al cuerpo vital con sus impactos bestiales, con sus lujurias, rencores, etc. Cuando el cuerpo vital se altera, lo hace también el cuerpo físico y devienen entonces las enfermedades y, obviamente, la vida se acorta. El ego inyecta veneno en el cuerpo físico y lo va destruyendo hasta su muerte total. De manera pues, que si se destruye el ego, ya nada podrá afectar al cuerpo, excepto la personalidad. Pero si también se destruye a la personalidad, entonces sí se habrán eliminado radicalmente las interferencias entre el ser y el cuerpo físico. Cuando el ser se integra, sin interferencias, con el cuerpo humano, se establece una armonía total que le permite alimentarse con los frutos del árbol de la vida. La mejor forma de eliminar el ego y la personalidad es mediante la cooperación hombre-mujer durante la cópula química. El varón, en plena transmutación, debe implorar a su divina madre Kundalini que le desintegre tal o cual agregado psicológico y la mujer, en ese mismo instante, debe acompañar al varón implorando a su divina madre Kundalini por la disolución de los mismos agregados. P. ¿Podría explicarnos, maestro, por qué es usted un lama tibetano? R. En realidad ese grado es de mi ser. Indubitablemente, alguna vez estuve reencarnado en el Tíbet y entonces me hice lama. Han pasado los siglos y, aun cuando haya perdido aquel cuerpo tibetano que otrora tuviera, mi ser interior profundo continúa siendo un lama tibetano. Es obvio que, como espíritu, como ser, asisto siempre a las reuniones de la Orden Sagrada del Tíbet. P. ¿Qué es, en realidad, la Orden Sagrada del Tíbet? R. La Sagrada Orden del Tíbet es una organización de individuos sagrados. La orden tiene, en sí misma, 201 miembros y la plana mayor está formada por 72 brahmanes. Nosotros tenemos el gran tesoro del Aryabharta Aran y por eso se puede deducir, con entera claridad meridiana, que los miembros más exaltados de la orden son individuos que poseen la piedra filosofal. P. ¿Quién es el más alto dignatario de la Orden del Tíbet? B. El más elevado de todos, el más exaltado, es Bhagavan Klaiva. Es él el supremo director de la Orden Sagrada del Tíbet. P. ¿Qué representa el Dalai Lama en la historia del Tíbet? R. Han sido muchos los Dalai Lamas. Estamos, actualmente, en el 13º o 13º, el cual, por cierto, tuvo que salir para las tierras sagradas del Indostán. Hubo de retirarse precipitadamente del Tíbet cuando llegó la invasión de las hordas chino-comunistas, no le quedó otro camino que huir hacia la India, pues de lo contrario habría sido asesinado. El Dalai Lama es un adepto que trabajó por la humanidad pero, como he dicho, han existido varios Dalai Lamas y en el futuro, seguirán existiendo. Todo aquel que sea una verdadera reencarnación podrá convertirse en Dalai Lama si la gran ley así lo quiere. P. ¿Es el Dalai Lama un superhombre? R. No siempre los Dalai Lama han llegado a la integración total con la divinidad, sin embargo, los Dalai son verdaderos adeptos, en el sentido más completo de la palabra. P. ¿Abandonarán los chinos comunistas el estado teocrático del Tíbet? R. Los chino-comunistas, inevitablemente, tendrán que salir del Tíbet. Precisamente los Dharmapadas, o legión de los grandes maestros de la fuerza, están trabajando intensamente para sacar a los chino-comunistas de allí. Saldrán después de haber sufrido mucho y cuando esto suceda, el Dalai Lama será repuesto en su trono. P. ¿Todos los lamas son hombres solares? R. No todos, sino los que han hecho la gran obra. P. ¿Poseen algunos lamas naves interplanetarias? R. Las poseen un grupo muy selecto que vive en los Himalayas, pero solo ese grupo y nadie más. Ellos tienen sus naves en lugares inaccesibles, no solo para los tibetanos, sino también para los chinos, y es muy difícil llegar hasta donde están esas naves interplanetarias. P. ¿Es cierto que en el Shangri-La están los antepasados de nosotros los arios? R. Allí viven los maestros de la gran raza aria, viven, entre esas cavernas del Shangri-La,
junto con Melquisedec, el rey del mundo. P. ¿Qué opinión le merecen las grutas de Cacahuamilpa? R. Dichas grutas están a unas 4 horas de la capital mexicana y, ciertamente hasta ahora no se le ha encontrado un final. Posiblemente sean una extensión del Shangri-La. P. ¿Existen en las cavernas del Tíbet algunos aparatos dejados por los atlantes? R. Sí los hay, pero no solo en el Tíbet, sino en otros lugares de la Tierra donde existen cavernas que contienen todavía aparatos secretos de los antiguos atlantes. P. Signo de interrogación abierta. ¿Es cierto que en la India se aguarda su llegada? R. Es en el Tíbet donde me aguardan un grupo de lamas y, lógicamente, allí iré. Así, pues, que una vez cumplida la misión, me internaré secretamente en el Tíbet. P. ¿Conoció Hitler la doctrina del superhombre? R. Sí la conoció, pero luego Hitler se desvió a raíz de una visita que le hiciera el hombre de los guantes verdes, un emisario del Tíbet, mas no precisamente del reino de Agarthy, como supuso Hitler, sino un enviado del clan de Dagdugpa, magos negros de capacete rojo. El Führer iba bien, esotéricamente hablando, pero, repito, el hombre de los guantes verdes lo desvió. P. ¿Qué es, realmente, el clan de Dagdugpa? R. Es lo contrario de la Orden del Tíbet, el anverso de la medalla. Una cosa son los adeptos de la Fraternidad Blanca de la Orden Sagrada del Tíbet y otra cosa son los adeptos de la Fraternidad Tenebrosa del clan de Dagdugpa. P. ¿Llegó Hitler a conocer el gran arcano AZF? B. Sí, él trabajó en la 9ª esfera y logró cierto avance pero, como dije antes, Hitler se desvió. P. ¿Es cierto que Hitler fue, en otra época el terrible Atila? R. Así han dicho los miembros de cierta orden mística. P. Siendo Hitler conocedor de las ciencias ocultas, ¿qué lo impulsó hacia el fracaso? R. El no haber eliminado el ego, pues si lo hubiera desintegrado no habría fracasado y, en estos momentos Alemania estaría victoriosa. Hitler en un comienzo fue genial, pero no eliminó el ego y por eso fracasó. P. En persa, ¿qué traduce la palabra Führer? R. Quiere decir, encarnación del Logos. P. ¿Es cierto que Hitler se suicidó? R. Hitler murió de viejo en un lugar cualquiera, no importa cuál. P. ¿Por qué Hitler escogió la cruz suástica como símbolo de su doctrina? B. Porque tal cruz simboliza el trabajo en la forja de los cíclopes, porque esa cruz representa las fuerzas crísticas girando intensamente dentro del laboratorium oraturium de nuestro cuerpo físico. P. ¿Cuál es su opinión sobre Lobsang Rampa? R. Es un adepto y cumple la misión de promover las inquietudes espirituales en el mundo. P. ¿Es cierto que en la India o en el Tíbet se les hace a los iniciados una incisión en la frente para que desarrollen la clarividencia? R. Esas son opiniones de Martes Lobsang Rampa. Pero son opiniones falsas. Ciertamente, sí se hace un trabajo muy especial a los iniciados del Tíbet, pero nada tiene que ver con dichas incisiones. P. Maestro, ¿qué se quiere expresar con la frase para eliminar al ego es necesario hervir el agua a 100 grados? R. Bueno. Es que eliminar egos no es cuestión de frío intelectual. Obviamente, si el agua no hierve a 100 grados no se cocina lo que se debe cocinar, no se desintegra lo que es necesario desintegrar. Así, también, si no atravesamos por graves crisis emocionales, no cristaliza lo que debe cristalizar y no se elimina aquello que es necesario eliminar. Es necesario desintegrar los agregados psíquicos y una vez eliminados, cristaliza, en reemplazo de cada uno de ellos, alguna facultad, alguna virtud, algún poder anímico. Cuando decimos alma, debe entenderse que hablamos de un conjunto de fuerzas, poderes, virtudes, etc. Por ejemplo, si uno desintegra el defecto de la lujuria, cristaliza en nosotros la virtud de la castidad, si eliminamos el odio, cristaliza en nosotros el amor, si desintegramos el egoísmo, cristaliza en nosotros el altruismo, y así, sucesivamente,
Cada vez que eliminamos un defecto cristaliza algo de alma, una ley, un poder, una virtud, etc. Y al morir todos los agregados psíquicos que en nuestro interior cargamos, poseeremos entonces a nuestra alma. Por eso dicen los evangelios, en paciencia poseeréis vuestras almas. Aún más, hasta el mismo cuerpo físico debe convertirse en alma. Quien desintegra al ego, llega un momento en que se convierte en mutante y ya con esta cualidad es visible o invisible a voluntad, puede atravesar un muro sin sufrir daño alguno, porque el cuerpo se ha transformado en algo elástico, dúctil. Puede también, asumirse una edad de 20 años o de 100 años, porque entonces el cuerpo ya no pertenece al tiempo, se ha convertido en alma y eso es lo importante. Ay de aquel que pierde su alma cuando no la cristaliza en sí mismo. Un hombre puede ser muy rico, puede poseer una erudición extraordinaria, puede ser un gran ocultista, etc., pero esto de nada le sirve si ha perdido su alma.